Hola chicos, buen día, espero que arranquen una semana increíble. La historia dice que en ciertas circunstancias o en cierta situación pusieron a 5 ciegos frente a un elefante. Uno de los ciegos, el primer ciego, palpando sus patas, dijo, el elefante es como una columna. El segundo se lo tomó a risa y dijo, apoyándose en el elefante, que el elefante era como una pared. El tercero dijo, ninguno de los dos está en lo cierto. El elefante es como una cuerda, mientras le tocaba su cola. El cuarto, ya casi con cierta rabieta, dijo, ninguno de ustedes sabe la verdad. El elefante es como un aventador, mientras sentía cómo se refrescaba con el movimiento de sus orejas. El quinto pensó que los primeros 4 estaban literalmente locos. El elefante es como una piedra afilada y pulida, dijo, frotando el colmillo del animal. Quiero decirte que nuestras mentes finitas son un reflejo fiel, muy parecido a lo que representan estos ciegos. La cuestión es, ¿podemos afirmar que algo es verdad si lo pensamos desde lo finito de nuestra experiencia? ¿De qué te estoy hablando? A ver, como ciegos es la cuestión. Nos enseñaron que la fe es la certeza de lo que no se ve y la confianza de lo que va a venir. Digo para hacer y para arrancar con una definición bien coloquial. La pregunta es, ¿y? Esa es quizás la pregunta que de una u otra forma me arriesgaría a decir que todos nos hemos hecho en algún momento. Y hace unos días atrás le hablaba de la verdad y les decía que la verdad sigue siendo la verdad. El tema es qué hacemos con aceptar y creer esa verdad. He aquí quizás la explicación que nos acerque a la comprensión del poder que en sí mismo representa la fe. ¿Podemos creer la verdad o no? Sin embargo, esto no implica en sí mismo una gran controversia. Leí alguna vez un artículo de un filósofo hindú, el cual concluía que la verdad solo se puede aceptar a través de la experiencia. La pregunta es, ¿y? En otros momentos pensé que la fe concluía en un salto a ciegas y con el correr de los años entendí que esa ceguera se hace luz a la vera de la verdad respaldada por la experiencia. La pregunta es, ¿y? Veía el otro día un video de cómo hacían un grabado en una superficie con un láser. Y esa es literal la imagen con la que Dios me trata en estos tiempos. Me graba aquellos principios que entiendo yo, Él quiere que te comparta. Fe es poder. Fe es poder. Pero debemos aprender a experimentar el poder de la fe. Y no te estoy hablando de un juego de palabras. Fe es poder. Y tenemos que aprender a experimentar el poder de la fe. Nos llenamos la boca hablando de la verdad, sin decir la verdad. Para que la verdad sea conocida, sea experimentada. La verdad nunca viene de la racionalidad de la lógica humana. La verdad viene a consecuencia de la experiencia de una relación. Y de esa relación es de donde Dios decide, al ver nuestra búsqueda, revelarnos la verdad. Dicho esto, he aquí el poder de la fe. Y la pregunta es,
Y aquellos que me conocen saben todo lo que Dios ha hecho en mi vida y con mi vida. Conocen cada palabra de mi testimonio, saben que soy un tipo absolutamente común, que como rasgo me reconozco, y los que me conocen lo saben, como una persona hiper archi mega vergonzosa. Saben que lo mío nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, fue el pararme delante de multitudes. Pero no es lo mío, es lo de Él. Y Él fue el que decidió que durante mucho tiempo fuéramos un grupo tan grande que casi éramos un ministerio dentro del ministerio. Los memoriosos se van a acordar cómo los martes asomaba ahí por el balconcito su figura Bernardo para ver qué pasaba con ese grupo enorme de gente. Estoy hablando numéricamente, obviamente. Él decidió que fuera formador de siervos en algún momento, aunque no logró convencerme que acepte ningún título. Logré transar con su paciencia y me permitió solo quedarme con el servicio, sin títulos. Me dejó, me deja y me va a seguir dejando, evidentemente, aportar ese granito mínimo de arroz para intentar hacer de este mundo un lugar un poquito mejor. A cambio, me forjó como herramienta y me hizo entender que nunca sería por mí, sino siempre sería por Él. Me dio el secreto y me dijo que vengan por vos y se vayan conmigo. Así lo hice, así lo hago y así lo seguiré haciendo. Todo será para Él y porque me permita seguir dando a conocer la verdad. ¿Saben aquellos, saben aquello que hizo desde la nada misma me posicionó? De un plumazo me dijo: no podés ser más empleado, ahora serás dueño, empresario, y lo hizo. Milagros inesperados, pensaron algunos. Claro que en medio de todo uno sigue tomando decisiones, a veces correctas, a veces ordinariamente erróneas. Hace unos años decidí mal. Aquello que Dios me había dado lo dejé de ver espiritualmente, lo empecé a trabajar naturalmente. Y aquello que fue una enorme y milagrosa bendición ahora era una carga natural que lógicamente yo no podía llevar. Y como estaba en un proceso natural, decidí y lo hice mal. Fe es poder, pero yo no accioné el poder de la fe. Te decía, hace unos años decidí mal, y más mal aún fue la decisión siguiente. Después de unos meses sabático, un pseudo amigo me ofreció un trabajo en su empresa, aduciendo que el trabajo era ideal para mí, y me llenó los oídos. Eso sucede cuando dejamos de lado el poder de la fe. Nos llenan los oídos y los engaños vienen envueltos como los mejores regalos, los más tentadores. No te voy a aburrir con la historia ni con los detalles. La conclusión después de 6 años es que ese supuesto amigo, hoy, al día de hoy, en tiempo real, me debe casi 4 millones de pesos. Un estafador natural, un estafador financiero, un estafador emocional. ¿Pero es su culpa? Me pregunto. Y sí, es su culpa. Y no. Fui yo el que usé mal mi poder de decisión. Fui yo el que decidí usar mi poder natural, dejando de lado el saber desde y hacia dónde dirigirme para tomar una decisión. Claro, alguno pensará: no, pero ahora este se puso en modo espiritualoide. Y no. Hay decisiones o las decisiones correctas tienen que estar enfocadas, alineadas a la voluntad de Dios. Y terminó esta historia pasando lo que era obvio que pasaría. Cuando yo decido, naturalmente me alejo del lugar de protección, me alejo de la relación. Y por mi decisión quedé expuesto.
expuesto en este caso a la obra de este pseudo amigo y real estafador. Pero siempre hay un pero. En nuestra relación con Dios siempre hay un pero. Jamás quedé a la deriva. Jamás Él apartó su mano de cuidado de mí. Jamás quedé desprotegido de Dios. Los días eran raros. Los días eran... La palabra exacta es esa, es raros. Los momentos eran raros. Y solo escuchaba una voz que me decía, lo haré otra vez. En mi corazón, desde el dolor de la situación, de las circunstancias, solo escuchaba una voz que me decía, lo haré otra vez. Y en mi intimidad con Dios, solo escuchaba, lo haré otra vez. Y yo decía, y yo pensaba, y yo sentía, y quería más. Quería detalles, quería formas, tiempos. Solo sentía, lo haré otra vez. Pero sentía que me estaba tratando. Era como... A ver, voy a usar un mal ejemplo, pero alguna vez fui al fisio y el fisioterapeuta me trataba una lesión y, y, y la verdad es que yo en el momento del trato me sentía cada vez peor. La lesión venía a consecuencia de que me habían, con un golpe en un partido me habían hundido el esternón. Y el fisio me estaba haciendo un masaje para poner el esternón en su lugar natural. Me moría, tenía minutos, porque me moría, porque no quiero entrar en una explicación científica que no soy el adecuado para darla, pero sentía que no me entraba el aire. Yo me sentía peor. El hombre trabajaba ese masaje y para mí el aire no había forma de entrarme por ningún lado. Eh, Hasta que en un momento la conclusión es que logra a través de ese masaje volver el esternón a su posición natural, el aire vuelve a entrar en mí y yo, bueno, hoy estoy acá con ustedes, si no, no estaría. Eh, lo haré otra vez, me dijo Dios. Entonces empecé a sentir eso, empecé a sentir un tratado de Él, me estaba tratando. Parte de ese trato tenía que ver con que me estaba dando la táctica correcta y me estaba poniendo a la gente adecuada alrededor. Incluso me estaba quitando del medio a aquellos que no aportarían a la causa. La fe es poder. Y de vos y de mí depende qué haremos con eso. Porque en nosotros está el accionar el poder de la fe. Quiero decirte, un día no paré la bocha, solo decidí arreglar cuentas con Dios. Cuentas. Cuando uno decide, o por lo menos en mi caso, cada vez que decido arreglar cuentas con Dios, vuelvo a mirar la cruz. No puedo dejar de mirar la cruz. Cuando miro la cruz acepto mi error natural. Y cuando acepto mi error natural al mirar la cruz, siempre pongo en Él mis decisiones futuras. Ese es el poder de la fe. El animarnos a accionar aún en lo contradictorio del momento. Porque cuando conocemos la verdad, por más que todo parezca enredado y confuso, sabemos que la verdad sigue siendo verdad. Hoy aquel pseudo amigo está en el lugar donde debe estar, en la justicia. Y tristemente por él, ese hombre cree que me robó o me estafó a mí, a un simple ser humano. Ni idea tiene de a quién estafó. Por lo demás, él lo hizo otra vez.
Claro que fue duro. A veces llegué a tener días en los que tuve que hacer maravillas para poder poner un plato de comida en la mesa, pero Dios jamás se apartó. Y a poco de haber vuelto a trabajar, en solo semanas, par de semanas, estaba el milagro nuevamente hecho. No voy a entrar en detalles. Dios lo había hecho otra vez. El poder de la fe es el desafío a nuestro finito pensar, como ciegos. El poder de la fe tiene que ver desde nuestra relación con Dios, desde el conocer la verdad, cómo accionar. Cómo accionar en los momentos en que todo parece indicar que las cosas van a ir empeorando. Desde la relación, desde lo íntimo, ese fue Santino que estornudó, desde la relación, desde lo íntimo, con Él. Él nos revela la verdad. Él conoce nuestra búsqueda y Él nos revela la verdad. Y desde la verdad revelada, esa relación nos implica la experiencia vivida con Él. El poder de la fe es el desafío de nuestro finito pensar puesto en acción por Él. Que tengan una excelente semana.